Tenemos por acá una conversación sobre polinizar acuerdos, agro y abejas en un mismo lugar. Tenemos Jonathan Muñoz, doctor en agroecología, Cristian Arias Gómez, zootecnista y apicultor, Anderson Rojas, apicultor, Robinson del Río Mejía y Paulo Villa, meliponicultor. Y por acá, Don Alcides, por aquí lo mencionaban como el papá de los pollitos, y nuestra moderadora del día de hoy, Diana Londoño. Bueno, las abejas no simplemente hacen miel, las abejas crean relaciones. Gracias a las abejas aquí estamos todos reunidos y una colmena sana es una toma de decisiones diarias en una armoniosa coordinación. Por ejemplo, el baile de las colmenas nos va indicando la dirección a dónde ir a buscar ciertas flores, comunican rutas. El propóleo protege. La biodiversidad floral ayuda a sostener el equilibrio del sistema. Los horarios de forrajeo evitan choques entre las colmenas. Cuando rompemos estos acuerdos con la naturaleza, esa desconexión se refleja también entre nosotros mismos. Miedos, egoísmos, violencia, desconfianza. No somos parte de la naturaleza, debemos recordar que somos naturaleza. Hoy no buscamos culpables, sino acuerdos simples y verificables. Si las abejas logran armonía sin hablar, nosotros podemos generar acuerdos y coordinar, hablando mejor. Entonces, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias a estos grandes panelistas por toda su experiencia y de gran aporte y gran valor para el día de hoy. Entonces, yo los invito a que por favor se presenten de una manera muy breve, compartan cuál es su rol y compartan con nosotros también qué los incitó, cuál fue esa inspiración por aceptar la participación en este panel. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Arias, soy zootecnista de formación, apicultor de oficio. Mi especialidad en la apicultura o a lo que le dedico mayor tiempo es a la polinización de cultivos, entonces la importancia como que en participar en este evento, en este espacio, es que he entendido que tanto para la agricultura la polinización que realizan las abejas es sumamente importante, así como para nosotros a los apicultores es muy importante el trabajo que realizan todas las personas del sector agrícola porque nos están visibilizando. Entonces, la agricultura que está siendo consciente de la importancia de las abejas está abriendo puertas para que las abejas existan de una forma más consciente en la vida de las personas. Entonces, los cultivos de aguacate que han crecido en el país de una forma impresionante, se han dado cuenta y han visto que necesitan abejas para polinizar, para mejorar su producción, para todos los beneficios que tienen, y eso que ha hecho ha fortalecido el sector apícola, ¿cierto? Y así muchos cultivos, la gulupa, los arándanos, el maracuyá, pues las pasifloráceas, todos los cultivos. Entonces, somos los mismos, estamos de la mano, y lo importante en este espacio es saber que, al igual que en la colmena, debe existir una simbiosis, un respeto o un equilibrio entre ambas partes, entre productividad del cultivo y respeto por las abejas. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Jonathan Muñoz, de formación agroambiental, ingeniero agropecuario y recientemente magíster y doctorado en agroecología. Me dedico al entendimiento de la percepción de las personas en los sistemas de producción y obviamente a la funcionalidad del sistema. Entender que hacemos parte de un sistema mayor. No es la abeja, no somos nosotros, no es la planta, es la integralidad que hace que el planeta funcione. En ese orden de ideas, estoy aquí de forma transversal. No soy apicultor, pero me encanta la vida, me encanta la polinización, llegar a acuerdos entre nosotros, que parece fácil, pero es muy complejo. Desde niños nos enseñan, hay que respetar al otro, hay que respetar al otro. Y llegamos adultos y es lo que menos hacemos. Entonces, hoy el llamado, solo para iniciar este diálogo de saberes, es el respeto por el otro, por la vida que no vemos,
los microorganismos que están pero que no los vemos, lo que no vemos pero está. Respeto por la vida. Muchas gracias. Bueno, me voy a presentar yo también de una vez. Diana Londoño, soy ingeniera administradora, empresaria, también apicultora. Y bueno, feliz de estar acá porque como dice Jonathan, todos somos como una especie de polinizadores y yo creo que todos tenemos esa responsabilidad. Nuestras acciones son las que van a marcar el futuro que van a disfrutar las futuras generaciones. Entonces estamos aquí prácticamente para esto, generar acuerdos sostenibles para un bienestar común. Don Aquiles, presentes. Hombre, muchas gracias, hombre, por oír. Yo me inicié en la apicultura en 1942. Me tocaron los años maravillosos, me tocaron iniciarme en las abejas y mis conocimientos se fueron ampliando a través de visitas internacionales y conocer mucha gente. Yo digo que sin las abejas, lo dijo desaparece media humanidad. Cuando nos estamos comiendo una naranja es porque la polinizó una abeja. Es decir, las abejas son parte de la vida. Si desaparecen las abejas, desaparecen muchas cosas en el mundo, desaparecen muchas cosas porque nos enseñan demasiadas cosas y tenemos muchas cosas que aprender de ellos. Lo que nos beneficiamos de las abejas es mucho de todos los que producen las abejas. Si vemos una mujer con los labios pintados fue porque allí estuvo la cera de las abejas. Si vemos todas las abejas, la jalea real, todo, y las abejas son parte de la vida de muchas personas. Ustedes saben cómo es el vuelo nupcial de una reina. ¿No saben cómo? ¿Sabemos el vuelo nupcial de una reina? Cuéntenos. La reina sale de la colmena virgen al espacio y la persiguen una cantidad de zánganos. El más poderoso de los zánganos la fecunda y muere. Y la reina regresa viuda a la colmena y llega a poner hasta 3.000 huevos diarios y ya no se vuelve a alimentar ella sola, la alimenta una corte de abejas la alimenta. Y el zángano no tiene padre, el zángano tiene abuelo, porque es hijo exclusivo de la reina madre. Bueno, los portentos de las abejas que llega a poner hasta 3.000 huevos diarios y se alimenta boca a boca la corte de las abejas. Son cosas magníficas, cómo producen la cera, y otra cosa. Si no tuviéramos el polen, Ave María, si faltaban muchas cosas en la alimentación humana. Porque bueno, Aquiles, démosle la oportunidad a Anderson y ya ahorita en las preguntas nos pregunta un poquito más al respecto. Gracias. Buenas tardes a todos, mucho gusto, mi nombre es Anderson Rojas. Soy apicultor por tradición, mi bisabuelo y mi abuelo también fueron apicultores. Yo en este momento soy el fundador del Tour de Abejas Jardín, del hermoso municipio de Jardín. Es una estrategia de educación que nació por el desconocimiento y el enfoque de nosotros siempre ha sido priorizar las especies antes de una producción. Entonces, qué mejor manera que hacer una experiencia vivencial donde las personas vienen, se meten en la ropa de nosotros, son apicultores o cuidadores de abejas por un rato, trabajamos y interactuamos con ellas para generar conciencia en el cuidado y la protección de las abejas. Entonces estamos tratando y trabajando para cambiar el concepto de la apicultura, no solo vivir de, sino para ellas. Eso es lo más importante. Ellas necesitan a personas que las resalten, las cuiden y resalten su gran labor en la tierra también. Entonces la apuesta de nosotros es la educación con abejas, y de ahí va a partir muchas cosas importantes también. Buenas tardes, Genial. mi nombre es Robinson del Río Mejía, soy biólogo, magíster en entomología,
He trabajado para diferentes entidades gubernamentales manejando aspectos como interacciones negativas con abejas, manejo de abejas nativas. Mi investigación se centra principalmente en abejas del género Melipona. Llevo más o menos 3 años investigando las abejas que se distribuyen en Antioquia y la necesidad de conocer estas especies, principalmente para proyectos relacionados a la meliponicultura. Un gusto de estar con todos ustedes acá y espero pues aportar algo al conocimiento de estos insectos tan importantes. Bueno, buenas tardes. A mí me dicen el propio zángano. De nombre Juan Pablo Villarrera. Bueno, yo soy meliponicultor. Mi labor principal es la reproducción de esas especies que los compañeros han hablado, las especies nativas. Yo me dedico a la reproducción de esas especies, a la conservación de ellas y a enseñar acerca de sus hábitos de vida. Y estoy acá por la invitación de Diana, de todos los compañeros de ustedes, para hacer exactamente ese conocimiento de todo lo de las abejas y polinizar esos bellos acuerdos que necesitamos para protegerlas a ellos. Gracias. Bueno, cada vez escuchamos más noticias devastadoras sobre la pérdida de apiarios y la disminución de la población de las abejas. Y esta es una crisis no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. En la última década se ha creado un gran auge hacia la atención sobre la abeja y ese impacto ambiental, nombrando o tomando esa atención que el rol de la abeja está en peligro, principalmente por el cambio climático, porque se está desapareciendo su hábitat y por los agroquímicos. Sin embargo, también tendemos como olvidar que la abeja también es un indicador muy amplio de un equilibrio mucho más profundo, un equilibrio de otros polinizadores, otros insectos, fauna y flora, todo un macrosistema que sostiene la vida tal y como la conocemos. Jonathan, tu turno. Desde tu experiencia, ¿cómo explicarías el papel de la abeja como pilar de un sistema mucho más amplio, que incluye otros polinizadores, la biodiversidad y nuestra propia seguridad alimentaria? Muchas gracias. Lo primero que tenemos que entender como humanos es que hacemos parte de un sistema mayor, ¿sí? Vamos a hacer algo interactivo. Todos vamos a hacer así con las manos. Vamos a hacer así, muchachos. Cierren las manos. Las abren. ¿Qué agarraron? ¿Qué agarraron? ¿Y qué hay aquí? ¿Qué hay aquí, muchachos y muchachas, niños, niñas? ¿Sí? Con el respeto, todos nos merecemos. Yo te voy a hacer así. ¿Qué hay aquí? Aire. ¿Y qué sientes? Aire. Y a eso que se mueve, ¿cómo lo denominamos? Viento, ¿cierto? Y cuando le preguntamos a alguien qué es el viento, ¿qué crees que es el viento? Es lo que mueve mi pelo cuando me siento feliz. Es lo que mueve el cabello cuando se siente feliz. Para ti, ¿qué es el viento? Aire en movimiento. Aire en movimiento, ¿cierto? Pero si le preguntásemos a otros tantos que están en el auditorio, posiblemente muchos nos dirían otras respuestas, porque no somos conscientes de lo que nos rodea, no somos conscientes de la vida. Cuando no somos conscientes de la vida, lo más probable es que irrespetemos la vida del otro. Entonces, entender que somos parte de un macrosistema mayor, pero que para que funcione necesita que los componentes estén en interacción para generar flujos, flujo de aire, el calor, la luz, la planta, la flor, la abeja. Hoy la fruta que se comieron en el almuerzo o en el desayuno o en la tarde fue polinizada, no necesariamente por una abeja, porque también existen otros polinizadores que hacen parte de ese sistema. Si esos insectos no están, hay una reacción en cadena, así como un sancocho. Usted para un buen sancocho necesita varios componentes. Eso es un sistema, un sancocho es un sistema llamado sancocho. La vida es un sancocho
de muchos componentes, la planta, la abeja, la hormiga, la mariposa, el gallinazo, la serpiente, todos interactuando. Y no necesariamente le dicen al otro, ay, seamos amigos, no, es la función. Lo que llaman servicios ecosistémicos hoy en día son las funciones de los organismos, lo que todo el mundo necesita hacer porque necesita vivir. Porque la vida es tan bella que todo el mundo hace funciones y todos los días van y hacen sus funciones. Entonces, estar dentro de un sistema consciente nos hace sensibles, pero para ser sensibles, cada uno de ustedes requiere de tener experiencia, de tener el contacto, de acariciar una planta, de acariciar el otro. Es la sensibilidad que todos llevamos desde el nacimiento, es la propia vida en sí, es lo que nos hace humanos, que hoy parece que nos alejamos de la vida y que tenemos dominio del resto. Entonces creo que, para concluir, porque si no aquí me quedo, necesitamos ser sensibles consigo mismo. Respetar la vida requiere de autoconocimiento, de ver al otro, de mirar al otro, de sentir al otro, de ver el insecto que pasó por su vista y usted entiende que ese insecto cumple una función, no necesariamente para nosotros, sino para la vida en sí. Entonces, la biodiversidad es lo que nos representa en Colombia, pero a su vez es lo que nos representa cuando tenemos los indicadores de destrucción, de deforestación, y eso se asocia con la cultura. Natalia, en su diálogo a las 2 de la tarde, hablaban, el cacao se está erosionando, pero también hay que llevarlo a fondo, la cultura se está erosionando, porque las personas somos protectores, son protectoras de la biodiversidad. Entonces la abeja nos demuestra eso, cumple una función dentro de un nido llamado colmena, y nosotros somos una gran colmena. Respetémonos y trabajemos en conjunto. Eso es lo que yo veo. Muchas gracias. Excelente, Jonathan, muchas gracias por tu aporte. Ahora quisiera aterrizar este panorama a la realidad del territorio, ya que desafortunadamente esta complejidad afecta en carne propia a los agricultores y a los apicultores. Entonces me gustaría escuchar de ellos cuál es su experiencia diaria, si nos pueden ayudar a crear oportunidades alternativas para una mejora sostenible. Robinson, desde tu experiencia en campo, ¿qué aprendizajes o acuerdos simples has funcionado para convivir mejor entre agricultura y apicultura? Bueno, uno de los principales problemas que tiene la agricultura y la apicultura, y retomaría las palabras de Jonathan, es que no se hablan. Muchas veces el apicultor no le cuenta al agricultor que tiene abejas. Entonces el agricultor aplica el veneno y al apicultor se le mueren las abejas. La mejor estrategia que se puede establecer en campo es, primero que todo, la comunicación. Y aquí es una tarea de los apicultores, no solamente por el tema de los agroquímicos, sino por el tema asociado a la gestión del riesgo, es siempre informar donde tienen sus apiarios y cumpliendo con las buenas prácticas apícolas, principalmente los retiros a las casas, a los colegios, a vías principales, no combinar sistemas productivos como apicultura y ganadería. Y en cuanto a la agricultura, hablarle al agricultor, comentarle que tiene las abejas y llegar a acuerdos. Compañero apicultor, voy a aplicar el agroquímico. Bueno, entonces yo me preparo, encierro mis abejas, las alimento, evito la salida de ellas a territorio y de esa manera podemos tratar de convivir de una manera estable. Compañero agricultor, vas a aplicar el agroquímico. Trata de hacerlo en el momento en el que la flor no está en el momento de mayor apertura, en el momento de mayor producción de néctar, porque de esa manera pues no vas a afectar mi producción y le voy a permitir a las abejas alimentarse. Entonces yo diría que la principal experiencia es el diálogo, es saber conectar los sistemas productivos, es muy importante. Ganadería y apicultura es un error, ¿sí? Por ejemplo, a mí me llaman mucho los aguacateros para establecer
algunas colmenas al sistema del aguacate. Hay muchos estudios que han demostrado que sí puede aumentar la producción del aguacate en un 25 y en un 30%, mejorando la calidad del fruto. Pero ¿cómo el aguacatero pretende establecer algunas colmenas, porque no va a montar un apiario, va a poner algunas colmenas de abejas, puede ser Apis mellifera, en su sistema productivo, pero al mismo tiempo va a inundar el sistema productivo de veneno? No tiene sentido. Entonces inmediatamente el aguacatero me va a llamar, venga, se me murieron todas las abejas, claro. Entonces es encontrar el equilibrio entre la productividad, pero al mismo tiempo cómo vamos a asociar a los polinizadores con estos sistemas productivos. Excelente, Robinson, muchas gracias. Y tomas una palabra clave, que es un ejemplo de aprendizaje de las abejas, y es esa comunicación y trabajo en equipo. Anderson, ¿cuál ha sido tu experiencia más directa con la disminución de abejas en tu zona y cómo ha afectado tu trabajo cotidiano? Bueno, yo creo que por toda la historia, pues durante toda la historia que llevamos la familia con el trabajo de las abejas, siempre hemos sufrido como esas bajas de colmenas, casi siempre por fumigaciones con químicos altamente tóxicos en los cultivos aledaños. Yo creo que la estrategia acá o como para mitigar todo este problema es la educación. No es de irme a pelear con el agricultor, con el aguacatero, en este caso pues con los cafeteros, sino ir a educarlos y enseñarles a trabajar en equipo, hacer como una red y una comunidad de protectores de abejas y educarlos y enseñarles de que si no hay abejas no hay vida, ¿cierto? No se van a aumentar las producciones, van a ser cultivos o productos no tan buenos. Entonces la educación, yo digo que la educación es acá lo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros estamos dando un ejemplo, porque donde tenemos el proyecto de educación del Tour de Abejas, estamos trabajando en una finca cafetera que lleva más de 10 años sin aplicaciones de químicos y pesticidas. O sea, sí se puede, ese es el ejemplo. Entonces los vecinos y los campesinos van viendo ese ejemplo y empiezan a irse como integrando a este trabajo mancomunado entre agricultores y caficultores o meliponicultores en este caso. Entonces es dar el ejemplo y educar. La educación aquí es primordial. Excelente, Anderson, muchas gracias. Definitivamente el pilar para una sociedad es la educación. Recordemos que el conocimiento nos da poder y como apicultores, personas que trabajamos en el campo, en la naturaleza, pues es una herramienta básica el compartir conocimiento. Cristian, sabemos que los retos son grandes, pero también existen historias de éxito. ¿Podrías compartir una práctica o acción concreta que haya marcado la diferencia para tus colmenas y cultivos? Bueno, como les comentaba, Apiarias, yo me dedico a la polinización y hemos encontrado hemos encontrado un equilibrio en la productividad sabiendo que la especie Apis mellifera es introducida y yo la utilizo con fines zootécnicos, fines productivos, ¿cierto? Esta apis nos va a funcionar, o yo la utilizo como un bioindicador. ¿Por qué? Porque es una especie que tengo controlada en una caja, sé más o menos qué cantidad de abejas tengo, dependiendo de la cantidad de marcos, sé cuántas colmenas tengo, y estas abejas que tengo controladas en unas colmenas, en unos cajones dentro de un sistema productivo, me están hablando es de la salud de todo un ecosistema. Si tengo 100 colmenas en una finca, la responsabilidad de la salud de las colmenas es mía. Yo soy el apicultor, soy el que debo entender su dinámica, soy el que debo entender su ciclo de vida, todas las necesidades propias de esa colmena. Entonces hablo con los productores y digo, voy a establecer las colmenas en tu cultivo, te voy a prestar el servicio de polinización, pero mis colmenas deben tener ciertas características de retiro del cultivo, hacer métodos de inducción, hacer un trabajo desde mi punto de vista sin culpar al otro. O sea, ¿qué debo hacer yo para protegerlas en los momentos de fumigación? Y llegar a un mutuo acuerdo. Nosotros hemos tenido hasta 80% de incremento en producción en aguacate. ¿Qué es esto? Pasar de cultivos de 4,5 toneladas a 8 o 9 toneladas. Utilizando abejas. Y obviamente el que tiene vacas se le mueren vacas. Yo tengo abejas, sé que tengo unas bajas en ciertas temporadas del año. Cuando hay frío, cuando hay cierta fumigación post cuaje, que es muy fuerte.
pero es mi responsabilidad protegerlas. Yo sé que si hay fumigación alimento las abejas. Yo sé que si una abeja es capaz, dicen que de oler de 1 a 2 kilómetros, cuando uno deja alguna muestra, alguna floración, la abeja la huele y va hasta la flor. También sé que la abeja tiene la capacidad de oler una flor que está intoxicada e ir al bosque o ir a otras flores o a una fuente de alimento que yo le puedo suministrar. Entonces, en ese sentido, la abeja apis particular, que es la que utilizo, me está sirviendo para hablar de la sanidad del ecosistema, porque si la apis cae en población, quiere decir que hay una carga alta de agroquímicos y detrás de ella cayó toda la población de seres más frágiles. Lo más frágil que tenemos es un agroquímico, una fuente de agua. Todo lo que son anfibios murieron, las especies de ranitas nativas, lagartitas, todo. Ahora se está hablando mucho del cucuyo, todos los cucuyitos, arañas, todo lo que hay en el ecosistema cae. Entonces, un indicador de la salud de ese ecosistema es un factor medible y lo único que yo puedo medir en ese momento, o que me queda fácil medir, es una colmena. Una colmena, 60.000 abejas, ¿cierto? Que tampoco es tan crítico. O sea, si tengo 60.000 abejas y las abejas viven de 45 a 60 días, quiere decir que diario me mueren de 1.000 a 1.500 o 2.000 abejas por colmena. Entonces, más o menos, si uno le presta atención a sus colmenas, sabe cuántos montoncitos de abejas muertas en la piquera son tolerables, ¿cierto? O lo otro es observar las colmenas, cómo llegan las abejas a la colmena, cómo se comportan dentro de la colmena, si están en el piso, si están pegadas, si se hacen manojos por fuera. Son temas de cuidado como apicultores, obviamente dialogando con los agricultores, pero sin culparlos, porque eso es un tema de integración, donde ambos nos beneficiamos, unos prestamos servicios, otros obtienen recursos, que es lo que yo siempre cuando vendo un proyecto de polinización les digo, aquí no va a haber miel, porque obviamente si saco miel de un cultivo altamente tecnificado, un cultivo intensivo, va a tener trazas de agroquímicos. En ese momento yo mediría, yo siempre mido, las abejas en su producción van a abejas que me producen kilogramos de fruta. Entonces, ¿qué tengo yo con 20 colmenas? Tengo 80, 90 toneladas de fruta al año, ¿cierto? Entonces es como mirar todo el paisaje, mirar todo el entorno y saber qué está. Y adicional, cuando tengo abejas productivas para otros fines, pues obviamente yo sé que no puedo poner unas abejas en el espacio entre la finca del señor y la señora en esa silla, no puedo poner mis abejas porque hay 2 sistemas productivos. Entonces, gran parte es nuestra responsabilidad. Si yo sé que ustedes 2 tienen finca y ese es el único espacio, muevo mis colmenas lejos, porque yo no puedo pretender llegarles a ustedes de vecinos y decirle cierre su producción y cierre su producción o cambie sus 2 sistemas. Es un tema muy de conocer el entorno, de conocer las dinámicas de las abejas y las poblaciones, como dice el compañero. Esto es un tema, si una abeja viaja 5 kilómetros y yo pongo un apiario, mi ambiente no son los 100 metros del apiario, mi ambiente son 5 kilómetros cuadrados, eso da como 2.500 kilómetros, ¿no? Un montón de metros cuadrados. Entonces mi entorno es mucho más grande y mi ambiente, el ambiente al que soy sensible es mucho más grande a mi espacio del apiario. Mil gracias, Cristian. Bom. Muchas gracias, Cristian. Vuelves a tomar algo que hablé en un principio, y es que la abeja es un indicador de un ecosistema mucho más amplio. La abeja no simplemente nos trae miel, nos está regalando información, y ya es la responsabilidad de nosotros cómo convertimos esa información en conocimiento y de conocimiento a experiencia. Entonces, gracias por tus ejemplos muy válidos y reales en el ecosistema cuando estamos hablando de esa información que nos traen las abejas como indicadores. Pablo, vamos por este lado. Bueno, sabemos que el café no depende directamente de la abeja para su polinización. Sin embargo, varios estudios y experiencias de campo han demostrado que el beneficio en la productividad y en la excelencia del café aumenta dramáticamente. Desde la apicultura y la agronomía, ¿puedes contarnos un poco más de ese rol de la abeja en los cafetales? Bueno, Jonathan, más allá del café, ¿qué otros cultivos en Colombia se benefician de la polinización de las abejas y qué diferencias prácticas se han observado en rendimiento o calidad? Bueno, es claro que los insectos juegan un rol preponderante en un 70% de las especies que tienen flora en el planeta. Entonces, si nos remitimos aparte del café, que no es tan necesario la polinización, no obstante, los estudios muestran que el grano es más,
es mayor, que el sabor es diferenciado, ¿sí? El cacao no es por abejas, pero sí por mosquitos. Entonces, a lo que me refiero no es solo a la abeja, no nos centremos solo en la abeja, porque la abeja hace parte de un sistema mayor y dentro de ese grupo existen N cantidad de polinizadores. Las mariposas, las mismas hormigas, algunas polinizan cuando llegan a captar el néctar de algunas flores. Entonces, los murciélagos. Entonces nosotros tenemos N cantidad de polinizadores y sí, tenemos la abeja, porque hoy la abeja está en el escenario global, porque hay una caída drástica, no solo en la cantidad, sino en la diversidad de las especies. Entonces, claro, hoy está en el foco, pero el foco no son solo las abejas. Retomo las palabras de Cristian, porque él decía, el químico que mata a la abeja, pero que también cae al agua, que también tiene una repercusión negativa sobre los anfibios, pero es que los anfibios cumplen una función especial en el sistema acuático, ¿cierto? Entonces existe toda una cadena. Nosotros necesitamos equilibrar entre la producción y la conservación, y conservar no es dejar de utilizar, es saber utilizar los recursos que nos dieron en este planeta. Entonces, independiente si es la abeja la que poliniza o otro polinizador, tenemos que centrarnos en el sistema, en la conexión sistemática donde nosotros estamos inseridos, para entender que la producción nuestra, la salud nuestra, depende de nuestras acciones. Muchas gracias, Jonathan. Y si aquí nos muestra que realmente el ser apicultor no es un juego, no es una moda, es una actividad de gran responsabilidad, porque como hemos escuchado a los panelistas, es participar en el equilibrio de todo un sistema. Y es cierto que desafortunadamente siempre va a haber pérdidas, pero hay pérdidas que podemos evitar cuando trabajamos en equipo, cuando hay comunicación, colaboración, otras pérdidas como en cualquier cosa de la vida que son inesperadas y no podemos manejar. Pero aquello en lo que nosotros tenemos responsabilidad, ahí es donde debemos actuar. Bueno, Pablo, ¿qué experiencias locales conocen donde la coordinación entre agricultores y apicultores haya reducido pérdidas y al mismo tiempo mejorado la producción agrícola? Bueno, yo directamente voy a poner de ejemplo a mi papá. Bueno, yo soy hijo de un agricultor, pero de esos agricultores que les enseñaron antiguamente, ¿cierto? A que todo lo que había que aplicar era para cualquier plaga que hubiera en un cultivo, el veneno más tóxico que hubiera. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con abejas, que fue hace 11 años, empecé a decirle a mi papá, no mates las abejas, mira que si aplicas este veneno. Yo sabía que él usaba de todo, él usaba unos insecticidas de categoría roja, máxima categoría, y mira, está sacando con las abejitas, y le daba el ejemplo. Entonces mi papá, no, pero es que esa plaga no la mata sino eso. No, hay otras maneras de empezar a hacer ese manejo. Entonces yo le empecé a poner así de a 1 y 2 colmenas. Bueno, me mata la colmena. Y él, a medida que iba pasando el tiempo, fue siendo consciente. Hasta hoy en día, ya él cuando va a aplicar algún insumo para una plaga, porque él cultiva maracuyá, cultiva tomate, cultiva ají, él tiene de todo. Entonces, claro, es mucha cantidad de plagas que puede haber. Entonces, cuando yo le explico, él lo que hace es que pone mucho cuidado cuando va a aplicar, ya empieza a manejar insumos biológicos para el correcto manejo de el cultivo y en las abejas. Y también conozco muchos amigos que trabajan con aguacate, que el compañero Cristian es un experto, y cómo a través de ciertos insumos biológicos empieza a hacer una correcta aplicación sin afectar las abejas y otra cantidad, como dice el compañero Jonathan, de seres vivos, que es todo un sistema, que si cuidamos el sistema completo, cuidamos también las abejas, es lo más importante. Permiso. Yo tengo una gran experiencia sobre lo que pasó con la apicultura en Colombia. A partir de 1952 nosotros exportábamos miel a Alemania, exportamos muchas veces miel. ¿Qué pasó? Que la Federación de Cafeteros
cometió un crimen ecológico al cortar los guamos que producía gran cantidad de miel, toneladas de miel, miles de kilos de miel. Y les voy a contar la experiencia enseguida. Había un exportador en 1900 que está vivo, 56, y le decía a uno: tráigame 4 tambores para el sábado que voy a sacar miel. Llenaba esos 4 tambores de 15 colmenas. Y cuando uno al sábado siguiente iba a sacar las otras 10 colmenas, ya las primeras alzas de las que sacó se estaban llenando. ¿Por qué? Porque el guamo, las variedades de guamos florecían hasta 3 meses seguidos. Entonces, ¿qué pasó con el guamo? Que producía una cuadra de guamo, producía alrededor de 9 millones de materia orgánica. Entonces no había que fumigar. Entonces, ¿qué pasó? Cortaron los guamos, nació la maleza y comenzamos a echar veneno. El veneno se iba para la quebrada y mató el mejor pescado que teníamos, que era la sabaleta. La sabaleta era una cosa enorme que se sacaba. Uno invitaba a una persona a comer sabaleta, era mejor que ir donde Andrés carne de res. En todo caso, era una cosa fabulosa. Y ya somos, en vez de ser exportadores, somos importadores de miel. Es que no crea que se sacaba poquito, vea. En 1956, en las colmenas de don Francisco Betec, en Tamises, Antioquia, reunimos 65 tambores de miel. Y yo le decía: hombre, ¿podemos llenar una piscina olímpica con esto? ¿Podemos llenar una piscina olímpica y volver a llenar estos guacales? Es que uno formaba de las media alzas un rascacielos de 6 o 7 alzas. En mi época, pues, en mi época. Antes ya vino, pues, el fracaso y todo eso. ¿Qué pasó con las fumigaciones? El área de La Pintada, a Bolombolo, los potreros de ganado los fumigaban y mataron las aguacateras de ladera arriba. Se subía ese veneno y se ponían los árboles amarillos. El veneno que traía el viento de la fumigación de los potreros. La fumigación que no hay daño. Yo propuse en el Congreso de Neiva hace 2 meses que tenemos unas reservas forestales. Si tuviéramos una persona que tuviera voluntad, pues, y que tenía capacidad, o que le oigan, unas reservas, tenemos unas reservas forestales, digamos la de Tame. Si sembráramos sin arrancar nada de las reservas, sin arrancar nada, si sembráramos 5.000 palos de guamo en la reserva forestal de Tame, en una mera reserva, podíamos seguir exportando miel. Porque imagínese usted que un palo de oliva se demora 25 años para producir, en cambio un guamo a los 3 años está ya florecido. Y ve usted en las calles de Marruecos a la pobre gente vendiendo frasquitos de aceite de oliva de un árbol que se demoró 25 años para producir. Entonces fíjense la diferencia, que nosotros tenemos una gran flora y podemos hacer mucho. Una persona, lo que necesita, lo dije en Neiva, que tenga capacidad de convocatoria, que vayan del gobernador, donde sea, que tenga convocatoria y dice: yo voy a sembrar tantos árboles, usted me faculta, sin arrascar un solo árbol de la reserva. Ahí tenemos el ejemplo de Jamaica. Jamaica está sembrando guamos a los días. Póngale cuidado que en el momento comienza a llegar la miel de Jamaica. Y digamos otra, Turquía. ¿Cuántas Turquías caen en China? Póngale todas las que quiera. Turquía sembró una flora. Y Turquía es un día de los exportadores de miel. Y ellos sembraron su propia flora. Entonces nosotros estamos de limosna buscando a dónde se florece un árbol. Vea, los apicultores franceses
llevan colmenas arriba a los Pirineos para sacar 6 kilos de miel en una colmena, para sacar 6 kilos. Imagínense nosotros con colmenas de sacar 80 kilos de miel. Si mejoráramos la flora, pero ¿qué? Llega y se florece el guamo y comienzan a ver los poquitos que quedaron a fumigar, ahí le matan las abejas a uno. Don Aquiles, bueno, vamos a proseguir, pero su experiencia es supremamente valiosa, porque como comentábamos antes, de esa experiencia nace la sabiduría, y don Aquiles es el padre de todos nosotros los apicultores aquí en Colombia, y es un testimonio de que si antes fue posible, pues ahora lo podemos retomar. Muchas gracias por su valioso aporte. La Federación de Cafeteros ya tomó conciencia, ya se murieron los que hicieron el daño, ahora están sembrando almácigos de guamo por toda parte. Así es, entonces toda decisión que se toma en un sistema va a actuar o va a ser un cambio, un impacto, esa es la palabra que buscaba, un impacto en la salud del sistema. Robinson, cuando se rompe ese equilibrio por aplicaciones en floración o por falta de comunicación, ¿cuáles son los impactos más críticos que ustedes han observado en campo? Y ahora necesitamos ser un poco más concretos en las respuestas. Gracias. Bueno, no, el equilibrio que se rompe cuando se pierden los polinizadores es devastador. Aproximadamente el 70% de los alimentos que consumimos que tienen que ver con polinizadores depende de una polinización animal, sea que la haga una abeja o la hagan otros animales. La abeja pues actualmente es el embajador de los polinizadores. El equilibrio no solamente afecta a la diversidad genética de las plantas, porque es importante mencionar que la polinización cruzada favorece la diversidad genética de las plantas, sea que el cultivo aumente su producción o sea que el bosque pueda continuar con una reproducción sana, ¿cierto? Eso por un lado. Si un bosque no se reproduce de manera sana, va a afectar todos los animales que están en el sistema y el cultivo va a tener una producción menor. Si nosotros tenemos esa afectación en campo, seguramente las producciones van a disminuir, los ecosistemas van a perder sanidad ambiental, y para la seguridad alimentaria de los seres humanos va a ser devastador perder a los polinizadores en general. Gracias. Es tan valioso vigilar la forestación de todo. Ahí tenemos el ejemplo del propóleo verde del Brasil. El propóleo verde, la producción del propóleo verde es una maravilla como lo hacen. Siembran la planta esa, que es una mata parecida a la salvia, siembran la plantación. Cuando la plantación está desarrollada, la azotan, le dan juguete a las matas y comienza a llorar el propóleo verde, que ese propóleo verde es muy valioso, se va todo para el Japón, para todas esas partes, y vemos aquí todo lo que podemos hacer con la abeja. Bueno, a ver, si tuvieran que recomendar a un agricultor una práctica sencilla y concreta para proteger a las abejas en su finca, ¿cuál sería la primera? Bueno, yo creo que las buenas prácticas agrícolas, siempre tenemos que recomendar el trabajo consciente, ¿cierto? No solo pensar en voy a extraer un producto así acabe con todo, entonces ser más consciente pues en las producciones, hacer trabajos de educación como dije al principio, brigadas de educación, y a los campesinos y a los agricultores que se capaciten en esa parte que hoy en día hay mucha facilidad. Aquí entro pues a mencionar por ejemplo la Fundación Aurelio Llanos, que ellos hacen unos talleres y unas capacitaciones en creación de violes y controladores a base de cosas naturales como plantas aromáticas y otras cosas. Entonces hay forma, o sea, se puede, tenemos es que querer, ¿sí? Entonces educación y buenas prácticas agrícolas. Bueno, vemos que el impacto de los agroquímicos y de los monocultivos es una situación que no podemos cambiar de la noche a la mañana. Desafortunadamente también vemos que muchas comunidades y familias
agrícolas han heredado prácticas por décadas que en muchos casos incluye el uso de pesticidas altamente tóxicos. También, como lo mencionábamos, desafortunadamente para muchas comunidades agrícolas no tienen acceso a una asesoría viable que les ayude como en ese tránsito de estas prácticas más invasivas a unas prácticas más amigables con la biodiversidad. Robinson, ¿cómo se están acompañando los procesos de cambio en campo? Bueno, digamos que desde lo gubernamental, normalmente las sea UMATAS o secretarías de agricultura de los municipios suelen ofrecer servicio técnico a los agricultores. Algunos municipios, por ejemplo el municipio de Medellín, tiene en su cadena, en la Secretaría de Desarrollo Productivo, apoyo a los agricultores de la ruralidad de Medellín en el tema de que se dan incentivos en la compra de materiales. No se le entrega dinero directamente al agricultor, pero sí se le pagan algunas facturas por algunos rubros, pues que depende mucho de la evaluación social que hacen de cada uno de estos agricultores. Pero acá lo más importante es que la ciudadanía o nuestros campesinos, y voy a retomar las palabras de Anderson, no aprovechamos esos espacios. En el 2019 tuve la oportunidad de estar en un Congreso Nacional de Apicultura y el gobernador de esa época decía que habían 3.000 millones de pesos para la Secretaría de Agricultura que no estaban aprovechando los agricultores. Esto obviamente tiene un trasfondo que hay que revisar con más detalle, pero nos falta de pronto una agremiación fuerte desde los mismos agricultores para aprovechar los incentivos que aporta el gobierno nacional o los gobiernos locales, y adicional a eso exigirle a estos gobiernos locales que si no tiene estas iniciativas que las implemente, y solicitarle en la medida de lo posible el apoyo técnico. La mayoría de UMATAS o de secretarias de agricultura tienen un ingeniero agrónomo. Entonces es aprovechar estos espacios para mejorar y tecnificar de alguna manera nuestros sistemas productivos. Excelente, Robinson, muchas gracias. Yo creo que es una visión muy clara y de esperanza, porque muchas veces ese desconocimiento que se cree que no hay recursos, es saber cómo encontrar esos recursos, cómo llegar a la información. Muy valioso tu aporte, muchas gracias. Bueno, también tenemos ahora una especie de medio crisis o casi que una polémica. El ambiente está un poco más favorecido hacia la población de las apis melíferas. ¿Cómo podemos generar un balance donde las meliponas o las abejas nativas no vayan a entrar en una, digamos, competencia desleal y puedan seguir su productividad? Para Pablo, ¿qué opciones reales existen para equilibrar estos sistemas, proteger a ambos grupos de polinizadores y no comprometer la productividad? Bueno, una de las cosas más importantes, el compañero Jotan la anunció mucho, y es que el sistema productivo sea muy equilibrado. O sea, es sembrando las plantas pensando también en las abejas nativas. Cada especie de abeja tiene una morfología y tiene unas plantas a las cuales va a buscar sus recursos. Entonces por eso necesitamos una diversidad. Y otra cosa es que estas abejas nativas, no solamente cuando hablamos de abejas no pensamos únicamente en la apis melífera, sino que debemos de pensar en las más de 900 especies, por ejemplo en el caso de Colombia, y en el mundo más de 20.000. Entonces debemos de analizar y sembrar plantas que les den a ellas. Lo otro es no tener sobrepoblación de colmenas. En el caso de apis melífera es una especie que necesita muchos recursos, ¿cierto? Entonces no debemos de sobrepoblar el espacio. Eso, ¿cómo lo hacemos? Se puede medir. Uno empieza colocando cierta cantidad de colmenas y empieza a analizar qué cantidad de néctar en las épocas de florescencia van a recolectar, y de acuerdo a eso también podemos hacer una medición. No sobresaturar ningún espacio de ninguna especie, pensando también en aquellas abejas solitarias, porque hay muchas abejas solitarias. ¿Listo? Entonces no sobrepoblando y manteniendo todo un ecosistema muy diverso, no solamente pensando en una especie, sino pensando en las demás. Excelente, Pablo. Básicamente, en pocas palabras, para todos hay.
¿cierto? Es encontrar ese balance. Bueno, también vemos que el ser humano tiende a seguir tendencias y digamos que en este auge que ha llevado la atención hacia las abejas, no solamente desde su impacto ambiental, también ha llevado la atención hacia los beneficios en la salud integral y el bienestar en general del ser humano a través de los recursos que vienen de la colmena, la miel, el polen, el propóleo. Pero llegamos como a correr un cierto riesgo, y es que estos recursos naturales como que suben hacia un marco global donde pasan de ser recursos locales, naturales, a recursos que se convierten en divisas y negocios, oportunidades de negocios. También se ocurre que se puede correr el riesgo de ser un poco irresponsables, llegando a la sobreproducción, a la adulteración y también a ese cambio en la biodiversidad. ¿Qué podemos hacer para que la miel como tal, el producto como tal de lo que es lo que nos dan las abejas, sea una competencia más leal? He escuchado que en las últimas encuestas el 80%, aproximadamente el 80% de la miel que circula en Colombia es falsa. Esto pues es una gran crisis. Cuando tenemos, y es cierto, cuando tenemos los recursos para ser unos pioneros en la miel. Entonces, podemos decir para Cristian, ¿está la apicultura en Colombia preparada para responder a una demanda creciente de productos de la colmena? ¿Por qué sí y por qué no? Listo. Bueno, para esa pregunta vamos a empezar por varios temas o varias cosas. Lo primero, para llegar las abejas, como a lo que hablamos ahora, para sensibilizar al productor, es simplemente decirle tenga una colmena, porque todo parte de la observación. Si un agricultor en su cultivo tiene una colmena cercana y uno lo estimula para que vaya y la vea, va a empezar a ver cuando fumiga, qué pasa con ella, cómo llegan las abejas, cómo aterrizan en su vuelo, si están afuera, si están adentro, cuántas se le murieron, si aplicó un producto y las mató. Entonces la educación parte de la observación propia, nadie aprende por ojo ajeno, ¿cierto? A un agricultor démosle una colmena y que la observe, que se dé cuenta, eso le va a generar curiosidad, va a ir a estudiar un videito de YouTube, todo lo puede hacer, ¿cierto? Y va a existir una forma de llegarle a él en la que él va a empezar a cambiar todo su sistema. Lo que hacía es explicar lo que hizo Pablo. Pablo, ¿qué hizo? A su papá le puso una colmena en la finca y le decía, papá, mire, no me la mate, ¿cierto? Entonces es simplemente dar la oportunidad al otro de que vea la sensibilidad y la fragilidad que tenemos en una abeja que nos está indicando el daño que se hace en el ecosistema. Acerca de los productos de la colmena, pues hemos hablado de toneladas de producción de miel. Personalmente en 3 años he sacado creo que una vez miel. Este año saqué unos marcos en enero, para la familia, para repartir en la casa, para mi papá, para mí, nos llevamos unos marcos, como 5 kilos, y se acabó porque empezamos. Entonces el clima tampoco, o sea, la producción apícola, la apicultura y la fragilidad de los ecosistemas no dependen de la abeja y la flor, dependen de todo un ecosistema. Nos llovió, nos incrementó la humedad, nos incrementó o nos disminuyeron las horas luz, ¿cierto? El smog, todo nos puede cambiar y nos puede afectar la productividad. En este país no. Por más miel que produzcamos todos y todos los apicultores del país logramos tener las condiciones de cartilla a 30 kilos cada colmena al año, no logramos satisfacer la demanda interna. Entonces estamos en un punto donde la apicultura de nosotros es un tema, yo no sé, prehistórico. Usamos abejas en una caja y todo lo que suceda en la caja son insectos que están hace 80 millones de años. Y nosotros aquí llevamos 200 millones de años. Nosotros llevamos es nada acá, ¿cierto? Todo parte de sensibilizarnos, de sentarnos. El apicultor tiene que sentarse en su colmena, ver cómo llegan, a qué horas salen, qué horas son para que salieron, cuánta luz tenemos, cuánta temperatura, es entenderlas a ellas. Nuestra responsabilidad como apicultores es darle las condiciones a la abeja. Yo le puedo poner una colmena de este tamaño. Si le pongo una colmena así de grande, las abejas se me hacen en una esquinita y me ponen los panales a las mismas distancias que los van a poner en la famosa Landstrom que usamos todos. Entonces es como nosotros les damos unas condiciones a unos seres que llevan toda la vida existiendo en este planeta
para obtener unos excedentes de su almacenamiento. Nosotros no somos capaces de ponerlas a producir más de lo que el ecosistema de ellas puedan. Nosotros podemos ponerle 100 alzas encima. Si hay solamente recursos para un alza, eso nos van a poner de miel. Si le ponemos 100, antes perdemos porque perdieron la temperatura y la reserva de miel nos las botan en calor y no hay miel. Entonces es como nosotros entendemos a la abeja, al sistema, y entendemos que por más que queramos y trabajemos y les pongamos cajas grandes o lo que queramos, ellas van a producir lo que el ecosistema da, ¿cierto? Entonces es un tema de cuidemos el ecosistema, más que cuidar y entendamos a las abejitas, es como el llamado. Muchas gracias, Cristian. Bueno, en este conversatorio creo que nos hemos dado cuenta que las abejas nos regalan mucho más que miel, propóleo, polen, jalea real, etc. Hay muchos de estos regalos y recursos que digamos que son invisibles. Yo invito a cada panelista que me dé un solo recurso o regalo que has recibido de este animal colmena que es, digamos que invisible y que ha sido una experiencia en tu campo de acción. Concreto. De las abejas he aprendido el tema observación. Capacidad de vuelo. Observar y escuchar. Nosotros yo he conversado con varios apicultores porque tenemos un problema muy serio. En el área metropolitana tenemos alrededor de 300 postes con abejas, 300 postes botando enjambres, cada rato lo llaman a uno, ay señor, se me metió un enjambre al escaparate, llame los bomberos, van los bomberos, las queman, entonces eres un mal ejemplo. Y hemos planteado eso mucho, ¿quién va a las empresas públicas? Que las empresas públicas tienen esos postes cocos y entonces hay alrededor, ya se contabilizaron que alrededor de 300 postes llenos de abejas en Medellín botando enjambres. Cooperatividad y trabajo en equipo. Bueno, para mí como entomólogo, las abejas me han regalado la posibilidad de mostrarle a la comunidad en general que los insectos no son bichos que pisamos fácilmente con el zapato, que los insectos cumplen un rol fundamental, no solamente en la polinización. Las avispas hacen el control biológico, los cucarrones ayudan a la aireación del suelo, otros son animales que se encargan del reciclaje de los nutrientes. Entonces para mí las abejas me han permitido mostrarle a la comunidad en general la importancia de todos los insectos. Bueno, para mí visibilización y cultura, porque con estas abejas mostrar a aquellas que no son conocidas, y cultura porque ancestralmente esas abejas sin aguijón las manejaban culturas prehispánicas y las valoraban demasiado. Bueno, no, muchas gracias. Aquí nos damos cuenta que si las abejas sin hablar crean armonía, nosotros que podemos dialogar, nos podemos sentar para plantear opciones, soluciones concretas, viables y sencillas. El animal colmena nos enseña a eso, de que la colaboración existe, de que podemos creer, de que podemos tener un trabajo en equipo. Y el reto es claro, aprender a polinizar acuerdos. Y realmente el proteger a la colmena es protegernos a nosotros mismos. Muchas gracias. Yo les hago la invitación. Este diálogo denominado Polinizando Acuerdos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es polinizarnos a nosotros mismos, polinizar nuestra mente, nuestro pensamiento, el respeto para con el otro. Todo parte de nosotros. Siempre queremos buscar afuera. Está en nuestro interior. Conocernos cuesta, sí, pero necesitamos conocernos, autoconocernos, dedicarnos el tiempo suficiente para poder propagar, diseminar eso que nosotros denominamos el respeto. Si respetamos el otro, respetamos lo que no vemos, podemos propagar vida. De lo contrario, vamos en contramano. Hoy lo vemos, nuestra ciudad contaminada, todos queremos un carro,
El día que nos aprendamos a reconocer como humanos, a respetar el otro por lo que es, que somos humanos, no vamos a estar en la premura de la adquisición material. Y en ese orden de ideas, respetamos el otro, tal como es, porque todos somos diferentes dentro de la diversidad, pero somos uno como especie humana. La invitación es al respeto, la invitación es a polinizarnos, a restaurar nuestras mentes. Hoy se habla de restauración ecosistémica, agricultura regenerativa, que es básicamente sucesión ecológica, ¿cierto? Y no pasan de modas, pero antes de restaurar los ecosistemas, necesitamos restaurar nuestra mente humana. Muchísimas gracias por su participación y por la atención. Muchas gracias. Bueno, tenemos un espacio pequeñito de pronto para una pregunta. Bueno, como ustedes como expertos en la materia de abejas, ¿qué consejo darían a los apicultores que salimos a vender miel a diferentes partes de la ciudad? ¿Qué consejos nos darían cuando la gente empieza a competir en precios con un sirope de un supermercado a una miel, digamos, pura? ¿Qué consejos nos darían como para decirlos a ellos, educarlos y hacerles entender que el voltear la botella para ver si sube la burbuja es, digamos, un punto para, digamos, reconocer la miel pura? Pues yo le voy a dar un consejo muy simple que aprendí una vez, y es: no todos los clientes son para nosotros, y nosotros como proveedores no somos para todos los clientes, y lo que le decía, la demanda está insatisfecha. Yo prefiero decirle a la persona, está bien. Yo ya a mis 40 y está calva, yo digo, tiene razón. No, tiene razón, en el de uno vale 10.000 por la botella, la mía vale 25, 30. O sea, no eres mi cliente. Es un desgaste, eso, más energía que un tarro de miel, yo echarle un cuento. Y hay demasiada gente en la calle buscando nuevas. La miel es saludable, la miel es, pues no, eso tiene mil cantidades. ¿Cómo es que lo llaman ahora? Un funcional, un alimento funcional. Hay muchas personas que están buscando una miel natural, nosotros la tenemos, llevémosela a la persona que la necesita. El que nos coja la botella. Yo salía a muchas ferias y el que llegaba y me cogía la botellita y me le hacía así, yo, no tiene plata, me está buscando un descuento, otra cosa, porque si la miel vale 25, 30, pague lo que vale la miel. El que sabe que es miel va y la compra, ¿cierto? Entonces, y esa persona que compró una miel, que sabe que una miel es buena, te vuelve a llamar y le dice a otro, la miel, cómprela con esta persona. Y es un tema de llegarle al cliente adecuado. No tenemos por qué decirle al que, yo te pago solo 15, no, la miel mía vale 25, vale 30, déjemela ahí, ¿cierto? Llegarle al público que es. El trabajo es más de cada uno, de sacar adelante su marca. Otra pregunta. Escuchándolos acá, interesantísimo todo lo que acaban de decir. Podríamos decir entonces que aparte de la miel, el propóleo y todo lo que nos dan las abejas, también serían como sensores que nos dicen, le pueden decir al agricultor qué va a pasar. Podría ser, o sea, nos dan demasiada información. Correcto, sí, como habíamos mencionado antes, las abejas toman un rol de un indicador de equilibrio mucho más amplio. Es un indicador como del sistema macro, y ellas nos traen información muy valiosa. Ya depende de nosotros cómo utilizamos esa información. Por ejemplo, pueden traer información sobre la calidad del aire, qué tipo de pesticidas están en el aire. Nos trae información inclusive a nosotros. Yo vivo pues también en Canadá, y allá es un reto grande con la apicultura por el clima, y ellas nos cuentan cuándo va a empezar realmente la florescencia, si el otoño va a empezar más tardío o más temprano, qué tan agresivo va a ser el invierno. Entonces volvemos a lo mismo, ellas nos dan una información o regalos que son invisibles, y es esa capacidad que tengamos nosotros de sentarnos con la colmena y conocerla, entender su lenguaje, vibrar con ella, estar como en esa frecuencia vibracional con la colmena y saberla escuchar y observar, porque la información que nos da es astronómica. Nos dan recursos
sobre la medicina, recursos para un sistema de una mejora económica, también cultural. Es una forma de ingreso, es también una capacidad, digamos, en el gremio de la mujer a que se vuelva a empoderar en el área de la apicultura, que fue ancestral también, y se ha perdido ese gremio o esa fuerza de la mujer en la parte de la apicultura. Entonces hay una gran información que está allí, asequible, y ya está en nosotros tener la capacidad de recoger esta información. Muchísimas gracias a todos. ¿Decir algo? Esto es un tema muy amplio, nos quedaron varias preguntas sin compartir. Aquí estarán los panelistas por un buen momento y les agradecemos ampliamente su asistencia. Recordemos que todos somos polinizadores y nuestro polen son las acciones con las que marcamos la vida.